Vale, habíamos quedado en el motor monofásico. Ya hemos visto este motor monofásico con condensador. Vamos a seguir viendo un poco más la casuística que tienen estos motores, los tipos de motores que os podéis encontrar, porque aquí son bastante variados. Y luego ya empezamos con el motor trifásico de corriente alterna, que es el accionamiento principal en el que nos vamos a emplear más. Bueno, ¿qué es ese condensador de arranque? Os dice que consiste en conectar un condensador de alta capacidad entre 50 y 600 microfaradios. Esto para una capacidad es capacidad muy alta. Tener en cuenta, por ejemplo, que los que se utilizan para lámparas de descarga para compensar el factor de potencia tendrán sobre 4,5, 4,7, los hay de 10 y ya son capacidades altas. Aquí estamos hablando de capacidades muy altas, son condensadores grandes. El condensador debe conectarse una vez que el motor consigue su velocidad nominal, es decir, se conecta una vez que está girando ya, por lo cual necesitamos algún tipo de circuito, ¿no? En este caso un interruptor centrífugo. Centrífugo quiere decir que va a actuar con la velocidad. Cuando se supera cierta velocidad, se va a cerrar el contacto. Tenéis por ahí el esquema. Sería ese de ahí. Podemos tenerlo con condensador permanente o podemos tenerlo con el permanente y el arranque. El arranque es para evitar ese efecto del que se llama el cosido electromagnético, que el rotor te queda trabado cuando arranca. Ese condensador va, digamos, a desequilibrar el campo magnético en el interior para que el motor sea capaz de arrancar. Una vez ya haya arrancado, pues el condensador de arranque ya no es necesario, lo quitamos y nos quedamos con el condensador permanente. Bueno, el condensador permanente nos dice, consiste en conectar en serie con el devanado auxiliar un condensador de 60 microfaradios o de hasta 60 microfaradios. Para motores de 1 kilovatio más, si bien el par de arranque se va a ver reducido, vamos a tener una disminución en el par de arranque. Mejoraremos el factor de potencia cuando esté el circuito funcionando. Recordar, ¿empezasteis con alternalgo vosotros? ¿Visteis el triángulo de potencias? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Factor de potencia es el coseno de ese ángulo phi, ¿vale? Como todo coseno va a estar entre 0 y 1, ¿no? La situación ideal, una resistencia, por ejemplo, el coseno de phi es igual a 1 y lo que tendríamos sería esto de aquí, que P es igual a S, y luego todo lo que sea cosas como este de aquí, todo esto son cargas inductivas, ¿vale? Esto sería una carga inductiva, donde la intensidad está en retraso respecto a la tensión, y esto sería el caso de una carga capacitiva. Cuando meto condensadores, el desfase va en sentido contrario y las potencias van de esta manera. Eso hace que si yo meto bobinas y condensadores, esto sería condensadores. Se compensa, ¿no? La reactiva de las bobinas compensa la reactiva de los condensadores y me podría quedar, si la compensación la hago exacta, pues algo parecido a eso de ahí, ¿no? A lo que hago con la resistencia. Esta es un poco la idea de la compensación. Meto energía reactiva de signo contrario y se anulan. Al final lo que pasa cuando meto condensadores con bobinas es que hay un intercambio energético entre ellos. En vez de tener que aportar esa energía reactiva a la red, el condensador se la da a la bobina se la da al condensador, el condensador se la devuelve, está en un intercambio continuo. Porque además coincide que cuando se cargan y descargan bobinas y condensadores van siempre al contrario. Entonces cuando uno se está descargando, el otro se está cargando. Lo cual hace que sean un intercambio de energía entre ellos perfecto. Energía que como se intercambian, la red ya no tiene que transportarla, ¿no? El problema que tiene tener una potencia aparente grande, es decir, que ese ángulo sea grande, es que la potencia aparente es la tensión por la intensidad. Es el producto de tensión por intensidad en alterna. Si yo tengo una potencia aparente grande, esto implica que tengo una intensidad grande. ¿Vale? Con lo cual siempre interesa que esto se acerque lo más posible a la potencia activa. Realmente la potencia que yo estoy consumiendo solo es la potencia activa, solo son los vatios.
La otra potencia es una potencia que está continuamente fluctuando entre el receptor y la red eléctrica. Está viajando por las líneas, es una potencia, una energía de ida y vuelta que no se consume. Y alguien dirá, vale, entonces ¿por qué esa energía, por qué está por ahí? Bueno, porque los campos magnéticos de las bobinas necesitan esa energía para cargarse. Tal como funcionan, necesitan absorber esa energía. Pero una vez que están cargados, cuando yo cambio el sentido de la tensión, esa energía la devuelven, ya no la necesitan, están continuamente recibiendo y dando esa energía. ¿Vale? Si yo consigo meter algo que intercambie la energía con la bobina, en lugar de la red eléctrica, pues consigo que esa corriente originada por esa energía no pase por la red eléctrica, que es lo que se busca con la compensación. Dime. La potencia activa, perdón, aparente, es la que te suministra la red eléctrica. Sí. ¿Y la reactiva qué sería? La reactiva también te la suministra. Lo que tú estás consumiendo es la P, pero para poder consumir la P, según cómo sea la máquina, si tiene bobinas, tú necesitas también recibir la Q. La vas a recibir, pero luego la vas a devolver. Está continuamente yendo y viniendo. Al estar continuamente yendo y viniendo, lo que origina es corriente por los cables, pero tú no la consumes. Tú la cargas en la bobina en un momento dado y luego la devuelves. Es algo parecido a lo que pasa con el condensador. Con un condensador quizás lo tenemos más claro, ¿no? El otro día estaba Daniel, el viernes, con el condensador cargándolo, ¿no? Y ponía luego y echaba el chispazo. El condensador, yo lo cargo con energía eléctrica, lo que hace es por electrostática retener los electrones en una de las placas, un montón de ellos. Una vez que lo quito, los electrones quedan retenidos, está cargado de energía, y cuando le pongo un elemento conductor entre las dos patillas, los electrones pasan de la placa que tiene un montón de electrones a donde le faltan, cerrando el circuito y provocando una corriente que es el chispazo que pegaba el condensador. El condensador esa energía que tenía acumulada la devuelve. Bien, es cierto que ha habido un pequeñísimo consumo por la resistencia de los cables, pero mayormente todo con lo que lo he cargado lo ha devuelto. La bobina hace lo mismo, pero digamos a contratiempo. Cuando el condensador se está descargando, la bobina se carga. La bobina lo carga en forma de campo magnético. En vez de campo electrostático, lo que hace es magnetizar el núcleo de la bobina. Ese magnetismo, lógicamente, necesita para cargarse recibir energía, pero cuando se desmagnetiza, cuando yo le quito el magnetismo a esa bobina, esa energía que estaba acumulada en forma de campo magnético se devuelve a la red, a la alimentación. Tanto el tema del condensador, la carga del condensador, como la carga de la bobina, origina corriente por los cables. Si yo pongo juntos la bobina y el condensador y se intercambian energía entre ellos, la red eléctrica ya no necesita darles energía reactiva, porque se la van a cambiar uno con otro. De hecho, no sé si llegasteis a verlo, pero si representáis en electrotecnia, digo, si representáis en la gráfica, calculáis las potencias y las representáis como ondas que son, te va a salir que la de la bobina tiene una forma así, de frecuencia. La frecuencia de las potencias es el doble de la frecuencia de la red, serían 100 hercios, la frecuencia de esa onda. Esto sería, por ejemplo, la de las bobinas, y la de los condensadores va a ser exactamente igual, pero al contrario. Esto serían las potencias, ¿eh? La reactiva en el condensador y la otra, la que está en rojo, es la reactiva en la bobina. Cuando uno se carga, el otro se descarga. Si yo igualo los valores para que más o menos la energía que necesite cada uno sea la misma, la compensación es perfecta. La instalación se comportaría desde el punto de vista de la red eléctrica como una única resistencia, como una resistencia, es decir, sería la situación ideal, ¿no? Cuando estoy aquí, porque toda la intensidad que pasa por el cable se corresponde con potencia que yo estoy consumiendo en mi máquina o en mi instalación, no con energías que van fluctuando por la red pero que no me sirven más que para que la máquina funcione, pero no las consumo. No sé si me explico. Algo puro, casi puro. ¿Qué? Sería algo puro, casi puro. Claro. Nunca se llega a compensar del todo, ¿no? Lo que normalmente llegamos es a coseno de phi, lo que marca además lo comenta el reglamento, 0,95, es con lo que se suele jugar. ¿Vale? Esto es un coseno de phi que podríamos decir que es bueno, y cualquier cosa que esté por debajo de 0,8 lo consideramos directamente que es un coseno de phi malo y tengo que corregirlo. Como curiosidad, por ejemplo, los balastos de las lámparas de descarga pues pueden tener cosenos de phi
de 0,6, 0,7, 0,5 incluso alguna, que es un coseno de phi terrible. Tienes un ángulo aquí bastante grande, ¿no? Ya para 0,8 el ángulo me parece que sale 30 y pico grados de desfase entre la tensión y la intensidad. Por eso cuando yo tengo una lámpara de descarga, seguro que a vosotros toco desmontar alguno de estos fluorescentes, veréis que en donde conecto la fase y el neutro que entran al fluorescente, tiene un condensador metido directamente en la propia regleta de entrada, ya en paralelo. Ese condensador es para compensar el factor de potencia. De tal manera que para el cable que llega al fluorescente sea casi como una resistencia. Pensar que el fluorescente con el balasto tradicional lleva una bobina considerable, ¿no? La reactancia esa que lleva dentro es una bobina, además bastante grande, que produce bastante reactiva. Por eso el coseno de phi tan malo. Ahora ya con los LED y tal, ese problema ya no lo tenemos, pero bueno. Veréis de todas maneras en receptores, por ejemplo, a veces en electrodomésticos se ven, ¿no? A la entrada, según si abres una lavadora, un lavavajillas, algo de esto, muchos traen el condensador ya acoplado en el propio enchufe monofásico por dentro, en la regleta de dentro que haya en el electrodoméstico. Suelen ser unos condensadores, una pastilla de forma rectangular, condensadores para funcionar a 250 voltios, pero que hacen esa función de compensación del factor de potencia. Bueno, esto que os vaya sonando, ¿vale? Lo trabajaréis, yo creo que en viviendas, seguro que Ricardo os explica y trabajáis un poco con eso de la compensación. Bueno, hay también motores, ya os decía, la casuística es bastante importante, motores con un relé de arranque. Os dice que el interruptor centrífugo es bastante efectivo. No obstante, cuando hay que hacer mantenimiento hay que desmontar la máquina, hay que acceder a él. Y para evitar esa operación, una solución es utilizar un relé externo a lo que es el interior del motor. Se monta en la caja de bornes y hace la misma función. Lo que hace es cerrar ese contacto que tenemos ahí. Os dice que en el arranque con relé de corriente, bueno, cuando habla de relé, creo que se refiere a un relé de estado sólido, un transistor. Bueno, no, en este caso el que dibuja aquí parece que tiene una bobina. Bueno, os pone el esquema de cómo se conecta, pero este símbolo de aquí es el de la bobina. En otros casos se podría poner uno de estado sólido. Un estado sólido es como un transistor, en vez de tener un contacto electromecánico, lo que tiene es un transistor, que es como si fuese un interruptor controlado por corriente. Bueno, el caso es que cuando llega al 80-85% de la velocidad nominal es cuando realizo esa desconexión del condensador de arranque. ¿Vale? Es lo que os comenta por aquí. Veremos que más o menos es también la misma velocidad cuando veamos el arranque estrella triángulo, a la que vamos a meter el motor en triángulo, cuando hablemos de motores trifásicos. Bueno, tenemos otro que está basado en tensión. Tenéis el esquema ahí, exactamente lo mismo. El de intensidad iría con el de vanado de trabajo. Cuando la intensidad llega a cierto valor, es cuando realizáis la desconexión. Y el de tensión en este caso sería por tensión. En la rama donde tengo el condensador permanente es donde realizaríamos la medición. Bueno, esto simplemente para que si llegáis a un mantenimiento y os topáis con nuestros motores, que al menos contempléis en la cabeza esas posibilidades de lo que puede tener dentro. ¿Vale? Como la casuística es bastante grande, aquí pues habría que tirar de esquema del motor y además la caja de bornes vais a encontrar cables, bueno, una cantidad de cables no habitual y puede ser confuso. Entonces nada, saber que existe ese tipo de motor, el motor monofásico, con todas estas configuraciones. Entonces, bueno, si le veo que tiene un par de condensadores, por ahí un contacto y demás, ojo que puede tratarse de un motor monofásico con relé de corriente o con relé de tensión para realizar esa desconexión del condensador de arranque. ¿Vale? Bueno, hay otro tipo de motor que se llama el motor de espira de sombra o espira de cortocircuito. Son motores monofásicos también, de potencia muy reducida, cuyo principal campo de aplicación se centra en electrodomésticos, herramientas eléctricas de baja potencia.
Es decir, este y el siguiente los podemos encontrar más en el ámbito doméstico que en el ámbito industrial. El rotor es de jaula de ardilla, que lo comentaremos luego, y el estator de polos salientes. De polos salientes es que ves como si fuesen los electroimanes salir, ¿no? Bueno, creo que está aquí. Este es de polos salientes. Veis que se ven las bobinas, tiene dos polos. Hay aquí un arrollamiento en este lado, a la derecha. Aquí hay un arrollamiento y otro arrollamiento aquí, ¿no? Y los polos son salientes porque fíjate que aquí, por esta zona de aquí tenéis aire, ¿no? Es como si los polos saliesen de la carcasa de la máquina hacia adentro, en este caso. Bueno, ¿qué más nos cuenta por aquí? Las piezas polares del estator están divididas en dos partes, una de las cuales dispone de un anillo de cobre que la rodea de forma transversal, denominado espira de sombra, que sería esta que os pone ahí. Nuevamente, la espira de sombra va a tener la misma finalidad, que es facilitar el arranque, lo que os comentaba antes. Lo que hace es desfasar el flujo magnético para que no me coincida con los polos de la parte del estator y se pueda iniciar el giro, ¿no? Para evitar nuevamente el cosido magnético, que la máquina me quede trabada. Porque si no, yo lo que necesitaría sería iniciarle el giro externamente para que empiece a girar. Una vez que esté ya girando, el campo magnético sí que haría que girase, pero no arrancaría sola. Necesitaría ya el accionamiento manual de alguien para poder arrancarla. Entonces, para evitar eso, los métodos anteriores y este, ¿no? De la espira de sombra. Lo que hace es crear un campo magnético que me desfasa el campo inicial, con lo cual la máquina sí que va a notar esa fuerza que le hace girar de principio. Son más económicos, lógicamente, porque tienen menos piezas. Y desde el punto de vista del mantenimiento, pues también dan menos problemas, no menos cosas a estropearse. Creo que fueron vosotros los que os dije el otro día, o igual fue con grado superior, que siempre, cuando tengo una solución técnica para algo, tengo que buscar la sencillez. Lo que es más sencillo constructivamente va a dar siempre muchas menos averías que lo que es muy complejo. Hay veces, no hay muchas, pero que la sencillez consiste en tener alguna pieza de más. A veces cuando algo le metes alguna pieza de más es más sencillo que no cuando tiene piezas de menos. Pero habitualmente menos piezas, menos complicación en la construcción va a significar también menos mantenimiento. Si yo tengo una bobina tengo un devanado de arranque, tengo dos condensadores, tengo un interruptor ahí que tiene que cerrar y quitar el condensador, son cosas que se pueden estropear. Mientras que si solo tengo una espira montada sobre el motor que desfasa el flujo, en el momento del arranque, sin más, y no tengo nada más, pues va a dar menos averías seguro, ¿no? Porque hay menos cosas que se pueden estropear, por pura estadística. Venga, y dentro de estos pequeños motores así monofásicos, tenemos el motor universal. Este realmente tiene una construcción muy similar a un motor de corriente continua, pero que se puede alimentar en corriente alterna. Este es el típico motor que encontráis en una lavadora, en electrodomésticos de ese tipo, sobre todo. ¿Vale? Aunque podéis encontrar también un motor monofásico. Este es más habitual porque este se puede construir en tamaños más pequeños, para potencias más pequeñas. Aspiradoras, por ejemplo, suelen montar este tipo de motor. Os dice que en realidad es un motor de corriente continua que se conecta a una red de corriente alterna con algunas peculiaridades de funcionamiento. Máquinas por debajo de 1 kilovatio y especialmente se utilizan máquinas, herramientas y electrodomésticos. Motor, por ejemplo, de un taladro sería este tipo de motor. Cualquier máquina de continua tiene dos circuitos, el inductor que está en el estator y el inducido que está en el rotor. En este caso ambos devanados se conectan en serie. La corriente alterna al cambiar de polaridad en cada semiciclo también lo hace el sentido de la corriente y el campo inductor. Por tanto, el par no cambia y el motor gira en el mismo sentido en el que arrancó. Bueno, si yo tengo un campo magnético siempre en el mismo sentido o lo voy cambiando a cada ciclo, realmente el funcionamiento de la máquina va a ser exactamente el mismo. Porque lo que me importa al final son los sentidos relativos de las magnitudes que yo voy a producir en el campo magnético. No que vaya en un sentido o en otro, sino el sentido que hay entre los dos. Bueno, realmente es un motor de corriente continua con los devanados en serie que lo conecto a corriente alterna. De hecho, si os fijáis aquí, esta parte del motor, donde están soldados todos los devanados,
que es como un tambor que tiene plaquitas, eso es lo que se llama el colector de Delgas. Eso es típico de un motor de corriente continua. La construcción del motor es prácticamente la misma que la de un motor de corriente continua. Bueno, y llegamos al motor con el que nosotros vamos a trabajar. Un poquito más complejo de construcción, así todo es bastante sencillo. Se llama motor asíncrono o motor en rotor de jaula de ardilla. Bueno, va a haber dos tipos. Un tipo es el de rotor en jaula de ardilla y otro tipo va a ser el de rotor de vanado. Creo que al principio del tema os hice la clasificación de las máquinas eléctricas. Este estaría, lógicamente, estamos en máquinas dinámicas, ¿no? Porque estamos hablando de motores. Y sería de los dos tipos principales que hay en trifásica de corriente alterna, sería el que más se utiliza como motor. Esta máquina, su principal uso es como motor, aunque tenemos un uso particular que hoy en día está bastante extendido, que es el uso como generador en los molinos eólicos. ¿Vale? Esta máquina es generador sobre todo en producción de energía eólica. Vale, es un dato curioso, pero cuando veáis esos molinos que están por ahí girando, lo que tienen dentro es algo muy parecido con lo que vais a trabajar aquí, en un tamaño lógicamente más grande. Y bueno, con una reductora bastante considerable, una electrónica de control muy importante, ¿no? Bueno, los molinos es muy importante sobre todo que no se me vaya de velocidad. Entonces tiene un sistema de freno electrónico que en cuanto empieza a embalarse, lo frena ligeramente para que se mantenga siempre a una velocidad constante. Al final el aspa de un molino de estos es como si fuese la hélice de un avión. Si le dejáis que gire a tope, pues sale volando completamente. Bueno, ahí tenéis la parte que vosotros vais a manejar, digamos, directamente del motor, la parte que a nosotros nos interesa, que son las conexiones eléctricas que lleva el motor. 6 bornes, tenemos 6 bornes accesibles, que los podéis ver en estos dos formatos. Lo único que cambia es el nombre. U1, U2, el primer devanado, es una carga trifásica, tiene 3 fases o 3 devanados. Un segundo devanado que es V1, V2 y un tercer devanado que es W1, W2. Esta es la nomenclatura, digamos, actual. Pero vais a encontrar por ahí muchos motores de hace más tiempo que en vez de llamarse de esa manera se llaman UX, el primer devanado, VY, WZ, ¿no? Primero, segundo y tercero. Es equivalente. Como toda carga trifásica, tengo dos maneras de conectar. Bueno, trifásica seguramente todavía no llegaríais. Cuando yo tengo una carga trifásica, imaginaos que cojo 3 bobinas iguales o 3 resistencias, bueno, 3 lo que sea iguales. Tengo siempre dos opciones. Lo que llamamos conexión estrella y lo que llamamos conexión triángulo. Con cualquier carga trifásica siempre voy a enfrentarme a esa doble conexión. ¿Qué es una conexión en estrella? Bueno, la conexión en estrella yo lo que hago es alimento por las entradas del devanado. Esto sería, por ejemplo, pues U1, U2, V1, V2, W1, W2. Entonces lo que hago es alimentar por las entradas. Aquí metería los cables de línea 1, línea 2, línea 3. Y las salidas de los devanados lo que hago es unirlas entre sí directamente. Esta conexión la llamamos conexión estrella. ¿Vale? Normalmente se simboliza así, con la estrella de Mercedes. ¿Estás haciendo un corto, No, no estoy haciendo un corto porque aquí estoy metiendo en medio, fíjate que entre L1 y L2 tengo dos cargas, ¿no? Entre dos fases, entre L2 y L3 tengo estas dos cargas y entre L1 y L3 tengo estas dos cargas, por lo tanto no hay corto posible. Estoy metiendo ahí algo que va a limitar la corriente. ¿Por qué se llama estrella? Bueno, se llama estrella porque esto tradicionalmente se suele dibujar así. Todas las salidas de los devanados unidos ahí en el punto común. Y aquí las tres líneas alimentando, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3. Por eso el nombre de estrella.
Es la primera opción. Fijaros que aquí, si nos fijamos en las pletinas que hay al lado, justamente lo que estoy haciendo en los bornes del motor, ¿no? Esa conexión en los bornes del motor se hace de esa manera. Alimento por V1, V1, W1 y uno las salidas de los devanados entre sí. Esa placa de bornes es donde me llegan los extremos de las bobinas que hay en el estator del motor, me llegan ahí. Están conectadas internamente con esos tornillos, ¿vale? Por eso la conexión la realizo ahí. Yo llegaría con los 3 cables, le meto unos terminales de herradura o de anilla para poder conectar los tornillos y con unas pletinas pongo en cortocircuito las salidas del devanado. O las uno, vamos, la palabra cortocircuito ahí igual lleva la confusión del cortocircuito. Bueno, la otra conexión. La otra opción que voy a tener siempre. Bueno, yo puedo llegar y conecto el final de un devanado con el principio del siguiente. Hago aquí una conexión. Hago otra conexión aquí. Y finalmente conectaría la salida de W2 con el principio de 1. Y sigo alimentando por el mismo sitio. Los 3 cables que me llegan de la alimentación llegarían por L1, L2 y L3. Esta conexión la llamamos conexión triángulo. Conexión triángulo. ¿Cuál es la razón de que se llame triángulo? Bueno, igual que hice el dibujo ahí en estrella, esto tradicionalmente lo vais a ver dibujado de esta manera. Como es unir el principio con el final, pues nos lo dibujan con esta forma, ¿no? L1, L2, L3. Vale, de ahí el nombre triángulo. Conexión estrella y conexión triángulo. Vale. De esto todavía no se habían hablado, me imagino. Recordar que estamos hablando de una red, una alimentación donde a mí me van a llegar 4 cables, bueno, 5 si nos ponemos estrictos, ¿no? Me llegaría un cable que sería L1, L2 y L3, junto con el neutro, ¿no? Eso es lo que habitualmente tenemos. Y bueno, si nos ponemos estrictos, no es un conductor activo, pero tendría también un quinto conductor, que sería el amarillo verde de protección, ¿no? Vale. Bueno, si yo mido aquí en esa alimentación, cualquier alimentación trifásica, mido la tensión que tengo aquí, me va a dar 400 voltios. En cambio, si mido entre cualquiera de las 3 líneas y el neutro, me va a dar 230 voltios. La magia de la trifásica. ¿Cómo es posible tener 400 y luego 230 según donde yo mida? Bueno, porque lo que tenemos ahí son ondas. Aquí hay que olvidar un poco ya que la corriente continua, no olvidarla, pero tener en cuenta que no tengo algo constante, sino que tengo algo que está variando continuamente. Yo realmente lo que tengo ahí, a ver si me sale el dibujo, si yo visualizo, por ejemplo, con un analizador de redes, visualizo las ondas, lo que tengo realmente es algo más parecido a esto. Esta sería, por ejemplo, la tensión 1,2. Vaya, ya lo dibujé mal. Es un poco sin cuadrícula ni nada, esto es... He hecho el dibujo 200.000 veces, pero... Esa sería la segunda, ¿no? Por ejemplo, la tensión entre el 2 y el 3. Y tendría finalmente la tercera, que vendría por aquí.
Vale, eso sería la tensión entre el 3 y el 1. Tengo tres ondas que están desfasadas entre sí 120 grados. Si yo miro aquí el desfase que hay entre la segunda y la primera, estos son 120 grados. La tercera, que es la amarilla, si lo miro respecto a la primera, serían 120 grados más, que serían 240 grados. Vale, entre sí, 120 grados cada una. Mirad la cosa curiosa de la trifásica. Si yo en cualquier punto sumo las tres ondas, imaginaos por ejemplo aquí, en ese instante de tiempo. Bueno, esto me representa, que a lo mejor no lo dije y alguien se lía, el tiempo respecto a la tensión. ¿Cómo va variando la tensión en el tiempo, ¿no? Eso es lo que es una onda, una magnitud que varía en el tiempo. Si yo mido, por ejemplo, las tres y las sumo, quiero saber cuánto es la suma de 1, 2, más 2, 3, más 3, 1, en este instante de tiempo T1, por ejemplo. Esto me va a dar 0 en cualquier instante de tiempo. Si yo sumo las tres ondas, la suma me va a dar siempre 0. Aquí, en este punto, si yo hago la gráfica bien con un papel milimetrado, esta distancia de aquí va a ser la mitad del máximo de la onda que está en color amarillo, de tal manera que tengo dos positivas que valen 1/2, menos una unidad entera, me va a dar 0, ¿no? Aquí la altura de la amarilla es el doble que la altura que en ese punto tiene la roja y la azul. Es decir, se van a anular y me va a quedar 0. Pero fijaros que en ese instante de tiempo igualmente tengo dos que son positivas, en este caso esta sería positiva y esta sería negativa. Valdría en ese instante de tiempo el doble. Tenemos dos conceptos, lo que vale en un instante de tiempo, que yo sí lo puedo representar en una gráfica, imaginaos, una gráfica no, con un analizador de redes, como un osciloscopio pero para tensiones grandes de alterna, donde yo veo en la pantalla las gráficas. Yo puedo centrarme, parar la pantalla de la visualización y acercarme a un punto y puedo medir sobre la gráfica qué altura tienen. Si las ondas son perfectas, la suma me tiene que dar completamente 0 de esas tres. ¿Vale? De tal manera que las corrientes que van a ser proporcionales a esas tensiones, en el caso de que las cargas sean equilibradas, las corrientes también se van a anular exactamente igual. Yo si pongo tres resistencias, por ejemplo, en estrella, y yo cuando dibujo las corrientes en un circuito las dibujo como las dibujo en corriente continua, ¿no? Pongo aquí, por ejemplo, I1, I2, I3. Y miras esas corrientes y dices, es imposible. ¿Cómo van a estar las tres corrientes entrando? ¿A dónde se van? ¿No? Si por aquí no tienen un neutro, porque si tuviesen aquí un cuarto cable, dices, vale, pues por aquí por el neutro tengo la suma de las tres. I1 más I2 más I3. Vale. Esto es cierto, pero es cierto con valores instantáneos. Es cierto si tengo en cuenta que son ondas. Quiere decir que si en vez de tensiones esto fuesen corrientes, yo tendría en un momento dado, en ese momento que yo represento ahí, tendría dos corrientes, la 1 y la 2, que están entrando, y 1 y 2 estarían entrando, y tendría la I3, en este caso, que estaría saliendo y sería el doble de la I1 y la I2. Esta situación T1 que representamos en la gráfica con las tensiones, para lo que son las corrientes sería algo así. Dos corrientes entran y la tercera sale. Los electrones están, en este caso, como los electrones en el sentido contrario, los electrones estarían viniendo por aquí y estarían saliendo por ahí y por ahí. Pero claro, al poco fijaros que si sigo evolucionando y me voy a este otro instante de tiempo, la situación cambió, no es al revés. Yo tendría por la 1 y por la 2 las corrientes así, por la 1 y por la... No, sí, por la 2 y por la 1 y por la otra viniendo, en sentido contrario. Vale, valores instantáneos, son ondas, no es corriente continua. Vale, los valores están variando. Esto al principio es muy difícil de entender. ¿Se queda así? ¿Entrando esa línea? No, es un instante, sí, va. Hay veces donde, incluso hay instantes, fijaros, donde una de las líneas no tendrá en ese instante corriente ninguna.
Por ejemplo, cuando yo estoy en este instante de aquí, fijaros en este en concreto. En ese en concreto tengo la misma corriente por la 2 que por la 3, pero por la 1 la corriente es 0. Fíjate que la gráfica, la primera, estamos considerando que las intensidades van en fase con las tensiones. La intensidad aquí sería 0, ¿no? Porque la tensión es 0. Y las otras dos tienen el mismo valor, pero sentidos contrarios. Es decir, tendría una fase sin corriente y lo que entra por una sale por la otra. Exactamente la misma cantidad. Bueno, eso es lo que explica muchos de los fenómenos que pasan en la trifásica y en alterna, que en continua no tienen el más mínimo sentido. Esto explica, por ejemplo, que un motor no necesite de neutro. Yo en un motor no necesito tener neutro, porque al ser una carga equilibrada, la corriente del neutro sería 0, no iba a tener corriente ninguna, no lo necesita para funcionar. De hecho, los motores no tienen neutro, solo le llegan las 3 líneas y funcionan perfectamente, faltaría más. Vale. Vamos a rehacer ahí un poco la conexión. Bueno, esas son las dos maneras que tengo de conectar en trifásica. Fijaros cómo hace el triángulo. Pues el triángulo coge las dos pletinas que teníamos en la estrella y ahora las coloca en los tornillos que están enfrentados. Añade una tercera pletina que antes no tenía y ya tengo la conexión en triángulo. Las borneras de los motores están hechas de tal manera que la distancia que tengo de aquí a aquí es la misma que tengo de aquí a aquí, para que me valgan las mismas pletinas. Vale. Bueno, siguiente cosa que podríamos preguntarnos, vale, puedo conectarlo de dos maneras, pero ¿por qué lo voy a conectar de una manera o de otra? ¿Cómo lo tengo que conectar? ¿No? Ya sé que hay dos conexiones, pero ¿cuándo lo tengo que poner en estrella? ¿Cuándo lo tengo que poner en triángulo? Bueno, los motores, cuando veáis la placa, normalmente los datos del motor están en la placa de características. La placa de características es una placa que normalmente va grabada. Aparece la potencia nominal. Esta potencia, ojo porque es potencia mecánica, esta no me vale para hacer cálculos eléctricos. Quiere decir que un motor, por ejemplo, de 10 kilovatios puede proporcionar 10 kilovatios mecánicos en el eje. Puede desarrollar una potencia mecánica en sus condiciones máximas de 10 kilovatios. Lo normal es que nunca se llegue a funcionar a los 10 en un motor de 10 kilovatios. Trabajemos sobre el 80% de carga, que es el 8. Cuando se diseña, se suele diseñar para el 80%, porque es el punto de funcionamiento donde los motores dan los rendimientos más altos, donde transforman mejor la energía eléctrica en energía mecánica. Bueno, esto para cálculos mecánicos. Esto lo tendría en cuenta el mecánico que está diseñando la maquinaria. Vale, para mover esta máquina necesito tanta potencia. Pues escoge un motor dentro de las potencias normalizadas, por ejemplo, de 10 kilovatios. Luego aparecen los datos eléctricos, donde aparece la tensión nominal, la intensidad nominal y el coseno de phi, los más relevantes. Vale. Con esos tres parámetros es como yo calculo la potencia eléctrica, lo que llamamos la potencia absorbida. La potencia absorbida por el motor se calcula haciendo raíz de 3, tensión de línea, que es la tensión nominal, por la intensidad de línea, que es la de intensidad nominal, por coseno de phi. Vale. Es el calculín del triángulo de monofásica, pero en trifásica le metemos una raíz de 3. ¿Vale? Siempre, para calcular potencia, si cogéis los valores externos del receptor, los de línea, la tensión entre cables de fase de alimentación y la intensidad que circula por ellos, esa es la manera de calcularlo. Bueno, de todos ellos vamos a comentar ahora el que más nos interesa para la conexión, que es este. Y en los motores normalmente os pone dos tensiones, los motores suelen ser bitensión, y os puede poner algo como esto, 230/400 voltios. Eso es lo que realmente me está diciendo cómo tengo que conectar el motor. Primera cosa que tengo que saber de esto. El valor que soportan las fases del motor
Es ese de ahí. Esta sería la tensión de fase máxima que tiene el motor. Siempre la más pequeña, ¿vale? La más pequeña. Fijaros que además lo suele poner al revés que cuando me dan una red de alimentación. Por ejemplo, me dicen, tengo una red de alimentación en el taller 400/230 voltios. Me suelen dar primero el valor más alto, que es el valor de línea. Porque en trifásica, y nos lo dice el reglamento, el valor más representativo de las instalaciones trifásicas es la tensión de línea. De hecho, si os dicen que tienes una red trifásica de 600 voltios, tú tienes que interpretar que eso es tensión de línea, si no te dicen nada más. ¿Vale? Es el valor, digamos, representativo. Aquí en el motor te dan primero la más baja, porque la más baja es la que soporta internamente el motor, la más baja de las dos. Bueno, existe una relación en la trifásica entre, que no os lo dije y eso es importante para entender esto, en tres tensiones que tengo aquí, la tensión que hay entre 1 y 2, 2, 3 y 3, 1, eso se llaman tensiones de línea, ¿vale? Se llaman también desde el punto de vista del generador lo que son las tensiones compuestas, ¿vale? Habitualmente como valor normalizado en la red de distribución pública en España 400 voltios, en Europa. Vale. Hay una segunda tensión, que sería la tensión que yo mido entre la línea y el neutro, ¿no? Esa tensión que tengo, por ejemplo, entre 1 y el neutro, entre 2 y el neutro y entre 3 y el neutro, es lo que se llama tensión simple, ¿vale? Esa tensión simple tiene la relación de tensión compuesta dividido entre raíz de 3. Si dividís 400 entre raíz de 3, os va a dar aproximadamente 230 voltios. ¿Vale? Por eso en esa línea trifásica, cuando llega al edificio de viviendas, yo voy sacando para cada vivienda, normalmente saco una de las líneas y el neutro. Y entonces a casa me llegan 230 voltios. Mientras que para alimentar, por ejemplo, un local comercial que tenga una potencia ya más considerable, le llevo una línea trifásica, me saco del contador o pasan por el contador las tres líneas más el neutro. Y dentro de su cuadro eléctrico ese local tiene la opción de conectar receptores trifásicos. Imagínate un supermercado que pondrá un con congelador, que normalmente van a ir en trifásica, o puede conectar también líneas de alumbrado monofásica, por ejemplo. Tiene las dos opciones de conexión. En la vivienda, como nos llega solo la fase y el neutro, solo tenemos la opción de monofásica. Bueno, pues con esas dos tensiones ocurre una cosa muy curiosa, que es que cuando yo conecto un motor en estrella, la tensión que le va a llegar a cada fase del motor va a ser la tensión simple de la alimentación. Mientras que si yo lo conecto en triángulo, fijaros que lo estamos conectando directamente a línea 1 o línea 2, lo que le va a llegar, no puede ser de otra manera, aquí es la tensión compuesta. ¿Vale? Podríamos poner aquí a modo de resumen que cuando tengo una conexión en una conexión triángulo, la tensión de fase del motor es igual a la tensión compuesta de la alimentación. Mientras que en una conexión estrella, la tensión... Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a poner tensión triángulo de fase del motor. Y aquí la tensión estrella de fase del motor. Será igual a la tensión simple de la alimentación. Es decir, esto más o menos van a ser los 400 voltios y esto van a ser los 230 voltios. Vale, eso nos da la pista ya de que según qué alimentación tenga, lo voy a tener que conectar de una manera o de otra. Vale, y ahora hago yo la pregunta, ¿qué nos pasaría si yo tengo un motor con estos datos que tengo aquí, 230/400, y yo me hago la siguiente pregunta? ¿Lo puedo conectar en triángulo? Y la alimentación, la red, por ejemplo, es de 400/230 voltios.
Dejo la pregunta ahí, a ver quién es capaz de razonarlo. El motor es 230-400, con lo cual yo sé que no le puedo meter más de 230 voltios a cada fase porque lo reviento. Lo máximo que soporta es la más pequeña de esas dos que me da la placa. Bien. Tengo una red de alimentación, como tengo aquí en el taller, la que me llega aquí al cuadro, de 400/230. Y sé que cuando tengo una conexión estrella, lo que le va a llegar a cada devanado va a ser la tensión simple de la alimentación, le llegarían los 230, y si lo conecto en triángulo, le van a llegar a cada fase del motor directamente los 400. La pregunta es, ¿lo puedo conectar en triángulo? Sí, siempre que haga la conexión estrella, el triángulo, digo. Siempre que haga conexión triángulo, puedo conectarlo. Bueno, en triángulo en este caso no podría conectarlo. ¿Qué pasa si yo conecto este motor en triángulo? Si tengo una red de 400-230, en triángulo la tensión que le va a llegar a cada fase es la más alta y en estrella la más pequeña. En triángulo yo diría que no puedo, porque en triángulo la tensión de fase en triángulo para el motor sería igual a 400 voltios y la tensión máxima de fase de ese motor son 230 voltios. Por lo tanto, no puedo conectarlo, estoy superando la tensión que el motor tiene. No tendría más remedio que conectarlo en estrella. En este caso, la solución correcta sería, lo correcto es la conexión estrella, de tal manera que la tensión de fase en estrella de ese motor va a ser 230 voltios, la más pequeña de la alimentación, que es justamente, fijaros, la tensión que soporta ese motor, con lo cual estaría correcto. Esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí cuando queramos conectar, por ejemplo, motores en triángulo. Lo que vamos a hacer es reducir la tensión de alimentación para poder ponerlo en triángulo. Vamos a reducirlo solo para las mesas del medio, tendremos que conectar todos en las mesas del medio, y unos alargadores para poder sacar conexiones para afuera. Vale. Hay otros montajes donde vamos a coger 400 en la alimentación, pero el motor necesariamente tendremos que ponerlo en estrella. Será el caso que acabamos de ver aquí. Si yo conecto los motores en los 400 voltios que tengo en la parte de los lados de la clase, necesariamente tendré que poner el motor en estrella, no tendré la opción de ponerlo en triángulo. Bueno, un último ejemplo para ver si lo entendimos y ya continuamos con el taller. Os vuelvo a preguntar, tengo un motor 230/400 voltios y tengo una red de alimentación 230/125 voltios. La pregunta es, ¿estrella o triángulo? Lo ideal siempre es que pongamos el motor a la tensión nominal del devanado, que en este caso, fijaros, lo primero que tendría que mirar es que la tensión de este motor por devanado es la más pequeña de las dos que me da, es 230. Yo tengo que intentar que le llegue 230 a cada fase del motor, sería lo ideal. En este caso sería triángulo, ¿no? Si yo lo pongo en triángulo le va a llegar la tensión compuesta de la red, si yo lo pongo en estrella le va a llegar la tensión simple. Es decir, para que coincidan tengo que ponerle conexión triángulo. ¿Vale? Es donde voy a tener la coincidencia. Bueno, pues vamos a dejarlo por hoy aquí. Mañana continuamos con esto.